Señor Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, muy buenos días. Buenos días, ministro. Buenos días a la mesa de trabajo. Buenos días a toda la audiencia de la Hora de la Verdad. Bueno, ya se sabe, señor Coronel, que parece que el país estaría dispuesto a perdonar todo, pero hay una cosa que no es capaz de perdonar: los crímenes contra los niños. Un crimen contra un niño no lo perdona la humanidad, no lo puede perdonar. Bueno, pero siga hablando usted pues del prontuario de estos bandidos que aspiran a gobernar a Colombia, o que ya empezaron a gobernar a Colombia, por desgracia, porque la están gobernando. ¿De cuál bandido nos va a hablar usted hoy? En el día de hoy vamos a hablar de Abelardo Caicedo Colorado, más conocido como Solís Almeida. Como todos los miembros de las FARC, es otro pedófilo más. Es que esa es una característica permanente de estos sinvergüenzas. Pero bueno, Abelardo Caicedo Colorado, más llamado como Solís Almeida, es un terrorista que ha sido cabecilla de los llamados Frentes 19 y 41 y también cabecilla del bloque Caribe de las FARC. Su cédula es 71.835.437. Nació en Mercaderes, Cauca, el 3 de marzo de 1960. La circunstancia de que una buena parte de sus atrocidades las cometió junto con su segundo al mando, que era Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, persona más conocida que el propio cabecilla, ocasionó que se le diera la publicidad de los crímenes a alias Trinidad y no a Abelardo Caicedo, quien, según el capitán William Alvarado, era el verdadero jefe. Alvarado estuvo, como veremos más adelante, mucho tiempo secuestrado, viviendo con estos asesinos. De todos modos, eran los dos, Almeida y Trinidad, cómplices necesarios. Sus crímenes. En mayo de 1992 voy a relatar uno que me afectó muchísimo por el valor de una mujer cartagenera. En mayo de 1992, Solís Almeida, junto con Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, ordenó el secuestro y posterior homicidio del teniente de navío Álvaro Morris Piedrahita. El 29 de julio del 91, cuando los tenientes Morris y William Alvarado Saavedra iban por carretera para Cartagena, a la altura del municipio de Curumaní, Cesar, cayeron en poder del Frente 41 de las FARC al mando de Abelardo Caicedo, Solís Almeida, que había hecho un retén en esa carretera. El teniente Morris no llegó a Cartagena y 2 días después su familia se enteró del secuestro. Días más tarde, el Frente 41 del grupo terrorista dijo en un comunicado que ellos los tenían como prisioneros de guerra. Morris, 7 años atrás, se había casado con Gloria Villamarín, una muchacha cartagenera con quien tuvo una hija, Paola. La esposa de Morris cuenta que habló con el Ejército Nacional, buscando la liberación de su marido. Los mandos militares, dice ella, nos pidieron que tuviéramos paciencia, pero nosotros empezamos a hablar con periódicos y emisoras para que su cautiverio no cayera en el olvido. Hice varias gestiones en Bucaramanga, no logré nada, hablé con el ministro de Defensa, pero nos concedió una audiencia, ni siquiera nos concedió una audiencia. Después de 9 meses de secuestro, mientras 5 guerrilleros que los cuidaban se fueron a bañar a un río, el teniente Morris cogió un fusil FAL que dejaron descuidado, una pistola 9 milímetros, como 300 cartuchos y empezó a disparar. Los guerrilleros creyeron que los atacaba el ejército. Cuando el teniente Alvarado se dio cuenta que era Morris quien disparaba, también se hizo una carabina San Cristóbal y, protegiéndose con sus propios disparos, se escaparon. Pero al poco tiempo, a las pocas horas, se encontraron con otro grupo de la guerrilla al cual se enfrentaron y en el tiroteo murió el teniente Morris. A Alvarado lo recapturaron y lo mantuvieron 2 años secuestrado. Gloria de Morris en Bogotá se enteró de que su esposo había sido asesinado por las FARC. En medio de la tragedia, la viuda dice: ese día me prometí que rescataría el cadáver de Álvaro y busqué hablar con los mandos institucionales. Después de mucho intentarlo, gracias a una palanca, el ministro de Defensa, Rafael Pardo, nos recibió a la madre de Álvaro y a mí, pero no nos solucionó nada. Salimos de allí desilusionadas. El 16 de mayo, cuando Álvaro debía cumplir 31 años, hubo un sepelio simbólico en Cartagena
y allí llegó un mensaje para ir a hablar con los comandantes del Frente 41, Solís Almeida y Simón Trinidad. Durante 2 días esperamos en un hotel de un pueblo cercano a la Jagua de Ibirico a un emisario que por fin llegó. El 21 de mayo partimos hacia la serranía de Perijá y al otro día llegamos donde los 2 cabecillas, quienes asesinaron al marido. Ellos le dieron un guía que los llevara hasta el sitio donde habían sepultado a Álvaro. Increíblemente, el señor Trinidad le hizo una propuesta indecorosa a la viuda, quien estaba buscando el cadáver de su marido, para que veamos los niveles de moralidad de estas personas. Dice ella: el lunes al amanecer pudimos partir y como a las 4:15 de la tarde por fin llegamos al sitio que Álvaro estaba sepultado. Había una estaca como santo y seña al pie de un guayabo y a la sombra de un palo de aguacate. En la mitad de la enorme e inhóspita selva de la serranía de Perijá estaba enterrado mi valiente marido. Sentí como un escalofrío en el alma. En silencio le di gracias a Dios y elevé una plegaria por el alma de Álvaro. Luego yo misma comencé a cavar para rescatarlo de las entrañas de la tierra. Yo misma traje de cabresto el burro en el que venía el cadáver envuelto en frazadas hasta donde conseguimos un campero. Por fin, casi a la medianoche, llegamos a la Jagua de Ibirico. Allí ayudé a hacer el acta de defunción y de inmediato partí hacia Cartagena con el cuerpo de Álvaro, que al fin mereció un ataúd. Llegamos a Cartagena el martes a las 4 de la mañana. Otros reconocimientos legales. Cuenta ella que durante todo el viaje vio la Cruz del Sur, una estrella que su esposo militar le había enseñado a buscar en el cielo. Era como si él mismo me guiara en el regreso, manifiesta. Finalmente esa noche lo llevó a Bogotá, una mujer admirable, todo un monumento al coraje. Agrega: el miércoles ella tenía 26 años. A la 1 de la tarde, cuando lo estábamos sepultando en los Jardines de Paz, yo pensaba en el instante en que comencé a excavar para desenterrarlo y me decía: al menos recuperé su cadáver. Gracias a la constancia y valentía de Gloria Villamarín, pudo por fin recibir cristiana sepultura en medio de estremecedores honores militares. Ese es apenas uno de los múltiples crímenes del señor Abelardo Caicedo Colorado, alias Solís Almeida, a quien congresistas de la llamada Unidad Nacional absolvieron e indultaron, porque el dolor no era de ellos, sino de una valiente joven colombiana que no les importa. Para hablar de la calidad moral de estos congresistas, solo basta recordar las palabras de Jesús: por sus hechos los conoceréis. Indultar a estos criminales tiene un gran significado, porque es la amoralidad hecha persona. Durante los 90, el grupo de alias Solís Almeida y Simón Trinidad mantuvieron un promedio permanente de 10 personas secuestradas, con fines eminentemente económicos. La rotación era permanente, salían 1 o 2 a medida que iban pagando el rescate y llegaban otros 2 plagiados. La importación de las personas adineradas de la región la tenía el bandido Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, quien había sido asesor financiero y consultor de la Caja Agraria, y luego gerente regional en la sucursal de Valledupar del Banco del Comercio. En 1987, Palmera envió a su familia a México, se robó 30 millones de pesos del banco, escapó hacia las montañas de la Sierra Nevada y se unió a las FARC. Se llevó consigo una lista de transacciones realizadas por personas acaudaladas de la región, que después utilizó para secuestros y extorsiones de las FARC. Los jefes de los frentes 19 y 41, Abelardo Caicedo alias Solís Almeida, y el jefe de finanzas Simón Trinidad, llevaron la región nororiental a la más alta tasa de secuestros en Colombia mediante extorsiones, llamadas boleteos o vacunas, hostigamiento a las familias y amenazas de muerte de las FARC. Según la organización Medios para la Paz, los terroristas de las FARC secuestraron entre los años 2000 y 2003 a por lo menos 1.000 personas en el departamento del Cesar. Entre ellas está la hija del urbanizador pirata Rafael Forero Fetecua, plagiada por la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, en este caso compuesta por los mencionados frentes de las FARC de Almeida y Trinidad y el frente Camilo Torres del ELN. Son los mismos, ministro, siempre han sido los mismos. Se dice que los secuestradores recibieron la no despreciable suma de $3 millones para la liberación de solo este caso, la hija de Rafael Forero Fetecua. Podemos imaginarnos lo que consiguieron en dinero del secuestro de más de 1.000 personas.
La Sierra Nevada de Santa Marta dejó de ser un atractivo turístico por aquella época porque la convirtieron en el sitio para llevar a los secuestrados, en particular las áreas rurales de los municipios de Ciénaga, Aracataca y Fundación. Pero veamos otros crímenes. El 1 de septiembre de 1996, Solís Almeida dirigió un asalto al corregimiento San Pedro de la Sierra del municipio de Ciénaga, donde asesinaron a 4 policías y uno más resultó herido. Destruyeron el colegio, el puesto de salud y la estación de policía. En el mismo 1996, en el municipio carbonífero de El Paso, departamento del Cesar, en otro asalto asesinaron al agente Rafael Andrade Álvarez e hirieron a otros 10 policías. Lograron la destrucción total de la estación de policía. El asalto lo realizaron unos 150 guerrilleros de las FARC, al mando de alias Solís Almeida y alias Simón Trinidad. El enfrentamiento duró 1 hora y media. En 1998 se le responsabiliza de volar la línea férrea de la empresa carbonífera Drummond, el gasoducto de Promigas y la quema de 3 buses en la vía Santa Marta-Riohacha. El 16 de diciembre de 1998, asalto criminal de los frentes 19, 41 y 59 de las FARC, a órdenes de Leonardo Guerra, Solís Almeida y Simón Trinidad, al municipio de Becerril. Cerca de 300 guerrilleros destruyeron la cabecera municipal con explosivos, armas de corto y largo alcance, granadas y rockets. Ocasionaron estragos en la estación de policía y la caja agraria, de donde se llevaron 22 millones de pesos de esa época. A eso el gobierno actual lo llama un delito político. Para el año 2002, Almeida y Trinidad, a quien el secretario del grupo terrorista destinó al sur del país, Almeida se quedó solo porque a Trinidad el secretariado lo destinó al sur del país, donde un año después tendría lugar el secuestro de los contratistas americanos. Ya solo el 27 de marzo del 2003, Almeida dirigió la emboscada contra el ejército en la vereda del Cenizo, municipio de Aracataca, donde fueron asesinados 11 soldados con una poderosa carga explosiva. También se le acusa del descuartizamiento de 2 oficiales de inteligencia en cercanías de Valledupar. El 1 de junio del 2006 el ejército comunicó una recompensa de 1.700 millones de pesos a quien diera información que condujera a la captura de Abelardo Caicedo Colorado, alias Solís Almeida. Era en ese momento la cifra más alta que el gobierno había ofrecido por un cabecilla de las FARC en la costa caribe. Por todos estos hechos, tanto Ricardo Palmera como Abelardo Caicedo Colorado Solís Almeida tenían procesos pendientes con la justicia colombiana por los delitos de homicidio agravado, terrorismo, tentativa de homicidio, hurto calificado agravado, secuestro extorsivo, rebelión, daño en bien ajeno y terrorismo. Pero con el pretexto de la paz fueron amnistiados e indultados a petición del gobierno de Juan Manuel Santos y la complicidad de los congresistas de la Unidad Nacional. Recordando que a esta organización pertenecen los parlamentarios del Partido de la U, del Partido Liberal, del Partido Verde, de Cambio Radical y un sector del Partido Conservador que ahora están pidiendo a los colombianos que voten por ellos. Como es evidente, esa impunidad es antijurídica. El perdón a esta gente por tratarse en su mayoría de delitos de lesa humanidad. En cuanto a narcotráfico, la persecución de la fuerza pública a sus actividades de narcotráfico ha dado como resultados en el municipio de La Paz, Cesar, incautación de muchos insumos para producción de pasta de coca, en el municipio de Dibuya, centenares de hectáreas de coca, en los municipios de Agustín Codazzi, Pailitas y La Paz, del mismo departamento, se han incautado laboratorios para el proceso de droga. Aunque los principales laboratorios de esa parte del norte del país están en Carmen de Bolívar y Sincelejo, donde iniciaban las rutas del tráfico hacia Estados Unidos. Ahora la despachan a través de trochas por la serranía del Perijá hacia Venezuela y de allí hacia Norteamérica o Europa. Durante el imperio del terror de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, en la costa caribe, asesinatos, secuestros, violaciones, extorsión, narcotráfico y crímenes de lesa humanidad lo acompañaban Abelardo Caicedo Colorado, alias Solís Almeida, y Seusis Pasivas Hernández, alias Jesús Santrich. De todo esto están muy enteradas las autoridades judiciales de los Estados Unidos.
Por eso, el Departamento de Estado está ofreciendo una recompensa de $2.5 millones a quien informe la ubicación de este narcotraficante Abelardo Caicedo Colorado, alias Solís Almeida. Y con esto, mi apreciado ministro, estamos presentando la penúltima de las más importantes prontuarios de los criminales de las FARC. El próximo y último será el de alias el Sargento Pascuas y un programa final en donde haremos un resumen del resto de bandidos, no son pocos, pero los más conocidos, sobre los cuales pues no alcanzamos a tener la suficiente información como para un programa de cada uno, pues ellos estaban cometiendo la misma cantidad de crímenes, pero quienes figuran son los cabecillas. De modo que hasta aquí llegamos hoy, mi apreciado ministro y apreciada audiencia, con el cabecilla Abelardo Caicedo Colorado, alias Solís Almeida, un terrible asesino. Señor Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, de nuevo felicitaciones y muchas gracias por este trabajo que la sociedad colombiana recogerá. El último será el Sargento Pascuas, después un resumen y después haremos la compilación de toda esta historia dramática para que el país no olvide, porque el que olvida la historia la repite. Los crímenes de las FARC no se pueden olvidar y según el derecho internacional público tampoco se pueden perdonar, mucho más cuando se trata de crímenes cometidos contra niños. Pero los crímenes son infinitos y cualquier crimen tiene su peso específico. Y Dios no olvida, Dios no se queda con nada. Señor Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad y hasta el próximo viernes. Un afectuoso saludo para todos. Gracias, ministro.